Todo empezó en una agradable noche de verano, en que la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de los alumbrados públicos. En un departamento de 10 pisos, en la colonia Doctores, vive la familia López González y sus familiares como arrimados. Eran, más o menos, las 10 de la noche. Martina estaba pasando algunas horas estando en el celular con el internet robado del vecino, así que decidió molestar a la nena con insultos y groserías. Tras la victoria de la nena, Martina decidió salir de su casa. Plácido le dio la orden a la Martina de dirigirse a la cocina a sacar la bolsa de la basura. Le agarró la llave para no quedarse afuera de su casa. Cerró la puerta del departamento y se dirigió a las escaleras. Martina pudo haber agarrado el elevador, pero teniendo en cuenta que a esos elevadores siempre estaba descompuesto por culpa de administrador o por los pendejos de Plutarco y Gaby. Y eso sería el peor error de Martina, de quedarse encerrada en el elevador con una bolsa de basura con mal olor. Bajo los 9 pisos del edificio con rumbo al portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en el edificio, unido a la tenue iluminación y la entrada del departamento con todos los autos estacionados. Tras meter la bolsa en uno de los contenedores, volvió a su departamento y antes de entrar, empezó a imaginar al Romualdo como su futuro esposo y padre de sus hijos, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y autos acelerando, la banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es la Ciudad de México. Martina le echó un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba su regreso. Un edificio levantado a mediados de los 80s, con paredes de ladrillo rojizo y blanco, 12 pisos y un estacionamiento extra bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que en aquella época fue reconstruido por el terremoto del 1985. Junto a la puerta principal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Plácido y Renata fueron los primeros en habitar en ese edificio, antes de que naciera Plutarco, a mediados de 1986, ya que fue la fecha de la inauguración, pero fue en agosto de 1986, aunque se mudaron a una casa de muchas habitaciones con baño de cada quien por más de 12 años tras ganar el premio de una casa grande. Al final regresaron al mismo edificio que estuvo habitado desde 1986, con la diferencia de que estaría en el 9º piso, en lugar del 8º que había habitado desde 1986 a 2007. Por un momento, pensó en subir hasta el 9º piso en donde está la familia López, pero la curiosidad le pudo más, así que Martina ingresó al elevador. Cuando este llegó al primer piso, entró en el elevador. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos elevadores cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo lujoso. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 30 años. Lo que más le llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al estacionamiento extra. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos la copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que se acumule la basura del dicho estacionamiento en desuso. Martina miró aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se le pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del 9º piso, echó la mano la llave que tenía en su bolsillo e introdujo la llave correspondiente. Para acceder al sótano, tenía que girar la llave hacia la izquierda, pero ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hizo la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Así que Martina intentó girar con más fuerza. De repente, apareció Justito y Victoria por detrás de Martina para darle el susto de su vida. Me dieron el peor susto de mi estúpida vida. Cabeza de mango chupado y zarrapastrosita. ¿No ven que estoy a punto de resolver el misterio de esa cerradura secreta de ese elevador? Lo siento, tía Pachoncita, no era mi intención de asustarte en el momento de la curiosidad de aquel elevador que el maldito gordiflón de administrador siempre encuentra una manera de descomponerlo. ¿Cómo puede ser posible de que ese elevador tenga una cerradura siendo que no debería tenerlo y debería tener una llave al administrador que debería controlarlo en la fuente eléctrica? Aparentemente hay otros 3 edificios que tiene uno parecido, pero no sé para qué servirán y no sé dónde podría llevarlo. Martina, es mejor que uses correctamente la llave. Martina se esforzó aún más con la llave. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió,
poniendo el elevador en marcha. Sorprendidos ante aquel suceso, fijaron los ojos en el indicador luminoso. Mientras el elevador descendía, aquel paso de mostrar de primer piso a mostrar primero piso subterráneo. Pero, llegando a este piso, el elevador no se detuvo, a cual debería detenerse en el sótano. Durante casi un minuto, el elevador continuó bajando y bajando. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes. Entonces de repente, el elevador se detuvo y la puerta se abrió. Ante los ojos de Martina, Victoria y Justito, se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio elevador. Hola. ¿Hay alguien ahí? Quien esté ahí, salga de inmediato en ese sitio. Creo que aparentemente no hay nadie en ese sitio desconocido por debajo de nuestra casa. Es mejor que vayamos a averiguar. La iluminación procedente del interior no bastaba para iluminar aquel pasillo que era engullido por una tenebrosa oscuridad profunda y no se apreciaban escaleras en ninguna parte en donde podía acceder al piso superior. A pesar de que la situación les imponía algo de miedo, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto no pudo contener más. Los 3 se dispusieron a investigar en aquel sitio. Por suerte, Victoria tenía una lámpara LED y abandonaron la protectora luz del elevador. Justito giró por un momento y vio que en aquel sótano no había botón para llamar al elevador, sino una cerradura. Continuaron avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañados de una ligera fetidez. A unos 30 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las prisiones que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. Se pensaba en dividir en investigar las habitaciones desconocidas, pero dado que Victoria era la única que tenía la lámpara, decidieron estar juntos en caso de estar en peligro o perderse en la oscuridad profunda, ya que se desconoce el sitio. La mugre que invadía el lugar le disuadieron de encontrar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confiaron en la lámpara que portaba en su mano. Martina y Justito estaban por detrás de Victoria. Al internarse en la galería, se agachó y se acercó su lámpara al suelo para examinar con más detalle de qué eran aquellos pequeños objetos que pisaban irremediablemente a cada paso. Creo que descubrí jeringas, probetas rotas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas de Barbie. Parece ser que se trataba de un antiguo hospital oculto infantil de los años 80. Esto es horrible. Esos objetos son más de 35 años que rodean en toda la galería de este sitio abandonado por debajo de este edificio de departamento de 12 pisos. Es mejor que investiguemos de más. Uno de los detalles que percibieron los 3 fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era de noche, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de los alumbrados públicos, ni ninguna corriente de aire que podría ingresar al sitio subterráneo. Aquel lugar era completamente cerrado y a saber a cuántos metros bajo tierra se encontraban en aquel momento. Recorrieron varias de las habitaciones y vieron que todas tenían cosas en común: pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas, sillas y materiales médicos antiguos. El lugar estaba infestado de gasas, correas y pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello ya parecía un hospital secreto en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Los 3 seguían investigando como si fuera algo desconocido. Los 3 se arrepintieron de ingresar en una de las habitaciones. La luz de la lámpara de Victoria mostraba sobre el mugriento colchón un bulto del tamaño de un ser humano adulto, envuelto en ropa de hospital. Se acercaron sigilosamente y arrimaron la lámpara al gran objeto. El aumento de la luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante Victoria un cadáver humano en posición fetal que le daba la espalda a ella. El olor era insoportable. Reprimió su respiración mientras que permanecía en cuclillas ante aquella horrible escena, peor que el mal olor promedio de su papá, el Adolfo. Victoria, ¿por qué gritas como una niña? Mérico une en un sitio abandonado como esta. De seguro encontró algo horrible que se fue corriendo a la velocidad impresionante con rumbo al elevador. No, que eras muy valiente y temeraria. Creo que demostró que no es así. Ahora hace falta que aparezca algo más horrible que encontrar al Adolfo todo despeinado en las madrugadas. Ya veo la razón de por qué mi prima se fue corriendo como loca. Porque detrás de ti
Hay una especie de monstruo deformado con características extrañas y asquerosas por todos lados. Tía, voltéate atrás y verás que es cierto. ¿Pero qué mierda es esto? Es un monstruo feo, deforme y demás cosas que ni sabía que existía. De hecho, es una criatura mutante. Anteriormente era una persona común que con el pasar de tiempo se deformó con sustancias radioactivas a tal grado de convertirse en un monstruo terrible que nos quiere atacarnos y matarnos. Tía, más vale que empecemos a correr hacia el elevador y subirnos a la superficie de nuevo. Es horrible, ¿tú crees? El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas, en lugar de manos y pies. Sus extremidades se encontraban rematadas por muñones horribles, extrañas deformidades y bultos recorrían en su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos grandes e inyectados en sangre estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y se perdían hacia su nuca. Sus orejas irregulares y enormes no mostraban pliegue alguno, notando al ser de un aspecto horrendo. Tampoco poseía nariz y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca. Para rematar el caso, es que aquel cuadro tan desagradable se encontraba su boca, un orificio de comisuras agrietadas, sin labios de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que lo han percibido en sus vidas, peor que el olor del Aldolfo. Sus ojos se fijaron en los 2 invasores y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Martina y Justito gritaron con todas sus fuerzas y sus voces se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que se encontraban, cayeron de espaldas sobre el mugriento suelo y la lámpara de Victoria se alejó más de ellos, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaban el suelo en busca de la lámpara, oyeron cómo crujían la camilla y antes de que pudieran reaccionarlo, en aquel despojo se le echaron encima, lanzando una vez más su aterrador grito. Sintieron el aliento contra los rostros de ambos mientras salía la apestosa saliva caía sobre el rostro de ambos, y con los escalofríos se recorría de arriba hacia abajo. Justito trataba de encontrar la lámpara y Martina usó la patada con todas sus fuerzas, tratando de deshacerse del horripilante ser. Martina se arrastró unos metros hacia atrás, se levantó y salió de la habitación, a oscuras tratando de recordar la disposición de aquel piso, temiendo tropezar o impactarse con alguna de las paredes. Justito le iluminó al frente del monstruo para aturdirlo, pero el detalle es que se le acabó las baterías y el monstruo volvió a tener ventaja de nuevo, haciendo que se asuste de nuevo y salga corriendo con rumbo al elevador. En ello, se topó a Martina, golpeándose en la pared, creyendo que era el pasillo de la salida, por lo que ella decidió acompañar al Justito a la salida. Mientras tanto, los dos huían en dirección al elevador. Pudieron oír cómo aquel criatura desconocida se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo los pasos de ambos. Llegaron al pasillo y sintieron que tenía la esperanza de nuevo cuando le invadieron la luz encendida del elevador abierto. Victoria estaba totalmente asustada y agachada en posición de fetal, llena de miedo, hasta temblaba en su cuerpo. Los dos entraron. Justito pulsó el botón del 9º piso y lleno de impaciencia, esperaron a que la puerta se cierre y el elevador se pusiese en marcha. Sin embargo, el elevador no obedecía sus órdenes. Aunque el botón del 9º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca de los tres. Martina le dio media vuelta. Ante ella, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del elevador. Sin embargo, ninguno sentía curiosidad ante aquella escena. Le sentía el verdadero horror a los tres. Querían huirse de allí, y el elevador no se movía. De repente, se hizo el silencio de la nada. Estaban tan asustados a los tres que todos los músculos de ellos se agarrotaron. En ese momento, el monstruo surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad impresionante. Venía hacia ellos tres, mientras gruñía, jadeaba y gritaba como ninguna criatura conocida. Martina y Victoria se desmayaron de tanta impresión, mientras que Justito apretaba repetidamente el botón del 9º piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo le hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el elevador, agitó su pierna ante el monstruo, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de sus ojos en ningún momento. En ese instante,
Las puertas se cerraron y el elevador comenzó su ascenso. Justito fijo la vista en el indicador luminoso, los dos guiones parpadeantes dieron paso al sótano, luego a primer piso, segundo piso y más. Algo más calmado, Justito le estuvo mirando en el espejo y fue consciente de su aspecto. Su rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta mezclada con sus propias lágrimas, mientras que Victoria y Martina estaban desmayadas con babas y mucosa de dudosa procedencia. Justito quiso pasar el dorso de la mano por su frente, descubrió que sus ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos y comenzó a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no le había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en su piel. Victoria y Martina acaba de despertar de su desmayo y se dieron cuenta de que estaban sucias y lleno de baba desconocida que al momento de ver el espejo, gritaron de horror por su aspecto y tenía algunos cristales en sus piernas a pesar de haber desmayado. Es posible que ese monstruo tenía malas intenciones con ambas en caso de que no podía atacar al nerd con cabello de mango chupado. Llegaron a casa y entraron corriendo al baño. Los recientes recuerdos de los tres, de todo lo que había ocurrido ahí abajo se agolparon en sus mentes y no pudo evitarlo ante la mucosidad en exceso y terminaron vomitando por el lavadero y el excusado. Los tres le dieron una ducha más larga de lo normal y compartiendo a los tres, estando invadidos por la asquerosidad, curaron sus heridas de sus cuerpos y esperaron a que llegara el amanecer, incapaces de dormir. Un rato más tarde, cuando la luz del día se llevó todos sus miedos, le contó a toda la familia y nadie se la creyó, ni siquiera el par de tarados, por lo que todos se rieron de ellos tres porque creen que todo lo que contó es una vil mentira. Así que Victoria le hizo un reto a la nena para que fuera al edificio de enseguida y que se lleve la llave del edificio, mientras que Martina le retó al Adolfo a hacer lo mismo en aquel edificio de allá y Justito, con Sinforosa al otro edificio de enseguida. Dichos edificios son parecidos al que habita los López, construido en la misma época, con 12 pisos y con un elevador exactamente lo mismo. Los tres marcaron a Martina, Victoria y Justito para decirles si esos elevadores contenía el agujero en forma de llave. Le aseguraron de que haría la misma prueba de aquellos elevadores y que le llamaría para contarles y que encontraría lo mismo. Esperaron sus llamadas intranquilos y a los pocos minutos sonaron sus teléfonos. Era Nena, Adolfo y Sinforosa. Sus voces sonaba entrecortados y temblorosos. Esforzaron intensamente sus llaves en aquellos elevadores y descubrió que había un segundo sótano, parecido a lo que había descubierto en la madrugada, húmedo y maloliente. Sin embargo, ellos no se habían atrevido a adentrarse y no tenían intenciones de hacerlo, pero aparentemente lo hicieron. Los tres regresaron con mucho miedo y suspenso por aquel terrible descubrimiento y solamente mencionaron que no volverán a agarrar esos malditos elevadores nunca más. Y la verdad es que sus opiniones coincidían al 100% la del Martina y sus sobrinos. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así que fueron a las instalaciones de Infonavit a preguntar al presidente de la constructora encargada de levantar los edificios de los años 80. Hoy en día una persona mayor de 65 años, estando en el parque cercano de los edificios. Tras varias preguntas, y nos explicó de por qué había esos sótanos ocultos en todos esos edificios. Lo que pasó es que en 1986 hubo un accidente en la planta nuclear en Chernobyl, Unión Soviética, haciendo que escape mucha reacción nuclear en forma de nube radiactiva que se expandió rápidamente en Europa. En México, existió una tienda de conveniencia para los pobres, llamado Conasupo. En aquella época estaba gobernada por Miguel de la Madrid, administraba los Conasupos del país. Con el fin de ahorrar supuestamente los fondos económicos del país, le compró toneladas de leche en polvo, proveniente de Irlanda, siendo que en aquel momento estaba contaminado de radiación, por lo que el gobierno le importó una mierda las advertencias de leches contaminadas y les compró de todos modos. En esos leches contaminadas llegó al Conasupo y llegó a vender a las familias más necesitadas sin saber que tenía radiación nuclear. Así que con el pasar de los días, resultaba que los niños de aquella época se enfermaron de cáncer en su mayoría con excepción de algunos, ya que empezaron a deformarse su cuerpo. Como algunas personas y políticos opositores empezaron a darse cuenta de la negligencia de parte de gobierno, decidieron ocultar los niños deformados por aquellos edificios que estaban levantando después del terremoto de 1985. Tuvieron que contratar a algunos médicos a cambio de no divulgar nada de ese tema. Como esos edificios estaban en construcción, unos funcionarios corruptos de aquel entonces
vinieron a buscar un escondite perfecto y les ofrecí el segundo sótano, que originalmente era para almacén de los nuevos inquilinos. Tuvieron que ser reprogramados esos elevadores para añadir el segundo sótano con forma de cerradura. Durante las construcciones, todos los niños que estaban deformados se fueron directamente a ese sótano oculto para estar investigando la evolución de aquella radiación en su cuerpo y encontrar una manera de curarlos de esas radiaciones. De hecho, los médicos estaban vestidos como si fueran técnicos de servicios, y así les entregaron a los nuevos inquilinos con aquel hospital oculto que nadie podía ingresar, excepto los médicos. Y así fue esa situación durante el gobierno de Salinas de Gortari por otros 7 años más, hasta que un decreto secreto en 1994 les dijo que todos los niños o jóvenes mutados, junto con médicos expuestos, tendría que ser sacrificados antes de terminar el sexenio de aquel gobierno maléfico, porque resultó que Ernesto Zedillo no quiso renovar esa responsabilidad secreta de aquel radiactividad y negligencia del CONASUPO, y así borrar todas esas evidencias antes de 1995, por lo que esos sótanos ocultos tuvieron que ser abandonados, no sin antes asesinarlos a todos ellos, antes de que sean demasiado tarde y ocultar ese incidente para siempre. Posteriormente esos elevadores fueron modificados y el botón del segundo sótano fueron retirados y reemplazados por cerraduras exclusivas con dirección al primer y supuesto único sótano, que la mayoría está en desuso. Pero antes de borrar todas las evidencias, se dicen que unos 5 o 6 jóvenes mutados se escaparon de aquellos sitios y no pudieron ser encontrados y fueron olvidados. Desde ahí, esos elevadores fueron descompuestos a propósito con tal de que nadie sepa de la cruda realidad de ese incidente, pero creo que se les olvidó arrebatar a todos los inquilinos de los edificios esos llaves exclusivos. Eso es toda la historia de aquellos sótanos ocultos. Más vale que estén alejados de esos elevadores malditos y el sótano horrendo. Martina, Victoria y Justito se miraron aterrados. Se fue del parque, no sin decir adiós a aquel anciano, y volvieron al departamento de los López. Y desde entonces, ninguno de ellos han vuelto a subirse a elevador. De hecho, Martina y otros trataron de convencer a Plácido de que se muden a otra parte y les prometía que iban a trabajar con tal de pagar la renta y comida en otra casa, pero no se pudo ser posible, debido a que no tiene tanto dinero como para mudarse a otra parte, y se limitó a no acercarse jamás a aquellos elevadores malditos y que se olviden de aquel segundo sótano. Así que Martina y sus sobrinos todavía le tenían miedo a ese elevador maldito por el temor de aplastar cualquier botón y que casualmente, en vez de llegar al primer piso o cualquier otro, les lleve directamente al segundo sótano de nuevo y volver a toparse con ese maldito monstruo deformado. O temían de que el monstruo sepa escalar paredes y que llegue a la superficie y lo busque con el objetivo de tener una venganza. Quién sabe, hasta la fecha ese elevador está parado actualmente en el 9º piso y todos los accesos del elevador están sellados con madera gruesa para que nadie la utilice y vayan a creer que está descompuesto de manera permanente.